El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio y en La Palabra Transmedia, un programa de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos a un invitado de nuestra Escuela de Estudios Literarios, al profesor Juan Moreno Blanco, que es un destacado investigador de la obra de García Márquez, un estudioso de nuestra literatura, y con él queremos hablar de todas sus experiencias investigativas y de todo el trabajo tan importante que ha hecho por divulgar la obra de García Márquez, no solamente en el país, sino más allá de sus fronteras en muchos países. De esto vamos a hablar con Juan, al que le agradecemos de antemano estar aquí en nuestro programa. Gracias por la invitación, Darío. Juan, de ese lectorado de la obra de García Márquez, por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que está pasando en África, con autores latinoamericanos, pero en particular con García Márquez, porque también hay muchos elementos que inconscientemente llegaron a la cultura de García Márquez de genealogía africana. La misma palabra Macondo es una palabra bantú, un fitónimo bantú que él vio de niño en una finca, sin tener mucha conciencia. Hoy ya se ha estudiado, para pues preguntarte la importancia que tiene en García Márquez también, además de lo que tú has destacado, me parece clave, el tema, dijéramos, africano en la obra de García Márquez, de la cultura guayú. Muchos escritores que vienen después de García Márquez, de lo que antes se llamaba el tercer mundo, que realmente es el mundo que fue colonizado por Occidente, pues se le llama el sur global. Muchos escritores de esas zonas, por ejemplo, Salman Rushdie, que viene de la India, Tahar Ben-Jalloud, que es marroquí. Son escritores que cuando uno los lee, uno siente que, y ellos mismos lo han dicho, tenemos un magisterio en García Márquez. Y hay muchos escritores de esas partes del mundo que cuando reciben el premio Nobel rinden homenaje a García Márquez, al que consideran su maestro. Soy un completo ignorante del caso africano, de la literatura africana, pero cuando uno ve la recepción que ha habido en la India, cuando uno ve la recepción que ha habido en Japón, y el handbook que publicó la Universidad de Oxford es interesante por eso, porque hay muchos estudios, uno con relación en Japón, otro con relación a la India. Ese libro tiene muchas facetas interesantes. Es decir que ahí hay un campo para explorar, interrogarnos. Siendo García Márquez una ola tan poderosa que sacude, digamos, la conciencia artística de los escritores jóvenes en todo el mundo, y eso desde los años 70, cuando ya has traducido, ¿cuál fue el efecto de esa ola poderosa? ¿Y cómo se puede detectar el efecto en las literaturas nacionales o continentales? Ahí hay un gran campo para nuestros estudiantes, para la juventud. Ahí hay que seguir, porque bueno, resulta que en Colombia García Márquez no es importante, pero tenemos que ignorar eso porque es que resulta que en el mundo García Márquez sí es importante. Entonces tenemos que preocuparnos de dirigir la investigación para que nuestros estudiantes se pongan a la altura del lectorado, porque lo que importa no es la crítica, lo que importa es el lectorado, acompañar al lectorado. El lectorado planetario de García Márquez se siente huérfano de crítica. Ahí hay un problema y es el reproche que hay que hacerle a la crítica, el haberse apañado con una etiqueta obsoleta. Se vuelve facilista. Aquí le cuento a mis oyentes, antes de morirse Óscar Collazo fui a visitarlo 4 días antes con Roberto Burgos Cantor.
y una de esas 2 horas y media que estuvimos, una de las críticas que ellos hacían era precisamente a esa etiqueta del realismo mágico. O sea, con eso se resuelve todo, se dice todo. Si Colombia tiene crisis, no, es que es como Macondo del realismo mágico. Y entonces, claro, una total superficialidad, dijéramos. Y eso se vuelven conceptos repetidos, como decía Carlos Rincón. Se van consolidando y se repiten, ¿no? Entonces, eso es muy grave. Y ahí viene la otra pregunta, y es, ¿qué hacer en estos momentos para cautivar a esos nuevos lectores en la enseñanza media, en la enseñanza universitaria? Yo vengo de una experiencia muy enriquecedora, vivida por una comisión postdoctoral que me dio la Universidad del Valle en los departamentos del Magdalena y La Guajira, donde colegas de la Universidad del Magdalena y la Universidad de La Guajira diseñamos un proyecto que se llamó Ruta Pedagógica Gabriel García Márquez, que tenía una parte etnográfica que era indagar con los docentes de las instituciones cómo abordaban en la educación formal la obra de García Márquez. La constatación que no nos sorprendió y que seguramente es lo que está pasando en todo el país, porque estábamos pensando en esa región, pero pensando en el país, ¿no? Pensando en la educación formal del país, y García Márquez como canon literario de la formación de nuestra juventud, que debe ser el gran propósito, porque ¿cómo es posible que nuestra juventud no conozca a García Márquez, no haya leído Sino en Soledad, pero cómo hay que leerlo? ¿Cómo es posible? Bueno, constatábamos que en efecto la etiqueta esta de la que estamos hablando sirve para todo: generalizar, expresarse superficialmente y sobre todo no leer los textos. Entonces se habla de García Márquez, se hacen afirmaciones, pero no se han leído los textos. Por un lado. Por otro lado, que no hay un plan lector. Es decir, la conclusión es que no hay un plan lector en las instituciones educativas. No hay una progresión, no hay una coherencia, no hay secuencias, no hay acuerdos, no hay unidad de propósito. Todo esto nos llevó a diseñar un plan lector. Tenemos una propuesta de plan lector para el país que decimos, comencemos por la juventud. Y esa juventud son los que van a acompañar al lectorado mundial. Bueno, grosso modo es eso. Suena ambicioso, pero pues hay que tener ideas. Ahora me decías algo que empata con esto que me estás diciendo, y es cómo a nuestra juventud hay que ponerlos, como ya son de las nuevas tecnologías, las dominan, cómo hay que ponerlos a valerse de ellas para que entren con entusiasmo y con ganas a estas propuestas que nosotros estamos planteando. ¿Qué te parece? Y es que viene también fundado en una experiencia reciente en el Magdalena Grande. Es decir, yo no veo departamento de La Guajira, departamento del Magdalena, departamento del Cesar. No, yo veo el Magdalena Grande porque es el universo donde nació García Márquez, donde creció García Márquez y donde estuvo explorando sus orígenes García Márquez. Es decir, el García Márquez que nos interesa es un García Márquez que tiene un espacio vital, y ese es el espacio vital que se llama Magdalena Grande. O sea, yo veo las cosas así. En la Universidad de Magdalena, en Santa Marta, estuvimos trabajando con la colega de la Facultad de Educación encargada del curso para primíparos que se llama Escritura y Competencia Argumentativa. Entonces les dimos a los primíparos y a las primíparas García Márquez venteado. Y entonces les dijimos, bueno, el trabajo final y único trabajo es un video sobre el curso. La sorpresa fue grandísima. Claro, hubo grupos que no estuvieron a la altura. Improvisaron, se decluyeron a la última hora, pero hubo otros grupos. Ya manejan la tecnología. Y esto es como el cepillo de dientes. Ya es una cosa común y corriente. Han aprendido jugando. Bien, nos presentaron unos documentos audiovisuales extraordinarios. Y ya con un pensamiento crítico. No es realismo mágico, es transculturación narrativa. La cosa nos dio una enorme satisfacción. Ya cambia la perspectiva, el paradigma de lectura, y es fundamental. Empoderados, empoderadas, es decir, metidas en el cuento. Y entonces desarrollando las grandes competencias a las que les apostamos. Competencia argumentativa, competencia comunicativa y sobre todo competencia significativa, que es la que nos importa. Saber construir significados propios y defenderlos y presentarlos bien. Esa experiencia me hace pensar a mí que tenemos que meternos, si no nosotros mismos, porque ya nos quedó grande, realizar proyectos educativos, tener un discurso pedagógico que le apunte a esos nuevos lenguajes para que nuestra juventud ya se forme, se apropie y vaya dominando el gran espacio de la comunicación, el ciberespacio, vaya haciendo productos para comunicarse en los lenguajes del ciberespacio. Y yo creo que no está mal, porque este trabajo en equipo no se puede hacer una sola persona. Hay que construir equipos y es un trabajo colectivo, es decir, la idea de los proyectos, es decir, la pedagogía por proyecto. A mí me pareció muy buena experiencia y yo pienso que tenemos que plantearnos seriamente meterle a ese tipo a la pedagogía por proyectos para realizar esos productos, porque esos productos ya no son de nadie, esos productos ya están ahí en el ciberespacio y que todo el mundo puede acceder a ellos. Y entonces ahí empezamos a hablar unos lenguajes que se difunden más, porque es eso, ¿no? ¿Para qué hablar si no se difunde lo que decimos? Unos lenguajes con más poder de difusión. Bueno, si hablamos de una sociedad del diálogo, si hablamos de una cultura dialógica,
entremos a esa gran capacidad de difusión de nuestra competencia significativa para influir en la atmósfera social. Luego tú planteas lo que se viene son una serie de tareas por estos cambios que hemos conversado aquí. Y quería hacerte una pregunta que creo vale la pena es, en la Universidad del Valle, liderado por tus trabajos, hemos venido realizando una serie de publicaciones y le hemos dado mucha importancia a eso. Quiero que nos hables sobre el camino que se ha recorrido y lo que falta por recorrer y la importancia que ha tenido la Universidad del Valle a partir de tu trabajo en la Escuela de Estudios Literarios ha liderado. En primer lugar, la Universidad del Valle ha financiado 100% mi trabajo. Yo fui contratado desde el 97 con este proyecto y mi pertenencia a la Universidad del Valle hizo posible el desarrollo de todo este trabajo. Es decir, que la Universidad del Valle ha sido el soporte financiero de esta investigación. Por consecuencia, la Universidad del Valle, el Estado colombiano es propietario de los derechos de esa cantidad de libros que se han producido. El primero fue en 2015, cuando a un año de la muerte del escritor, la Feria del Libro tuvo como país invitado a Macondo. Entonces, ahí el programa editorial publicó una versión, mi traducción al español de mi tesis doctoral. En el año siguiente, en el 2016, visto que mientras los mexicanos hicieron un bello libro sobre García Márquez en el 2014, full color, había sobre todo artículos de ensayistas cubanos, mexicanos. Ahí participamos dos colombianos, el profesor Orlando Araujo de la Universidad del Norte y yo. Y yo decía, este libro tan bello, ¿quién lo va a hacer en Colombia? Y como yo veía que nadie daba muestras de querer hacerlo o de tener la idea de hacerlo, porque recordemos que se hizo en Colombia, una misa. En la catedral primada. En la primera banca, los jerarcas de la iglesia. Y en la segunda banca, los expresidentes. Parecía una metáfora garcía-marquiana. Sí. Y no se hizo más nada. Quiere decir que nos damos la tarea en el programa editorial de hacer ese libro y sale publicado en el 16. El libro mexicano se llama Gabriel García Márquez de la letra a la memoria. Yo, por un poco de pereza mental, copié el título más o menos. Entonces el libro que hicimos en la Universidad del Valle se llama Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria. Literatura y Memoria, sí. 31 ensayos, si no estoy mal, algunos republicados, porque me parecía necesario republicar algunas cosas que son importantes para seguir la pista de nuestra fidelidad a García Márquez, que finalmente es un asunto que yo a veces lo veo así. Tenemos tal genio y a veces parece que nosotros no seamos fieles a nuestro genio. Bueno, este es un libro que hoy en día se puede conseguir en España porque hubo una segunda edición. Entonces en España se puede conseguir porque fue coeditado por la Universidad del Valle con la editorial Pigmaleón de España. Ya están en los mercados europeos. Luego venía el año 17. Pensamos en un libro para celebrar los 50 años de Cien años de soledad y de nuevo un gran libro en un gran formato, muchos ensayos, una parte no inéditos. Yo soy de la idea de que hay que poner juntos ensayos clásicos ya publicados y los nuevos para tener una visión telescópica de cómo la crítica. Poder hacer contrastes y ver cómo se ha avanzado. En el 18 no se hizo nada, yo no sé por qué, porque es que ya ahí cogí la maña, un libro por año. En el 19 publicamos El ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista, porque hay poca bibliografía sobre el cuento de García Márquez. Es decir, el novelista ocultó al cuentista, pero García Márquez es uno de los grandes cuentistas del continente y de nuestra lengua. En el 20 publicamos la editorial de la Universidad Magdalena en coedición con el Centro Cultural Colombo Alemán de Cali. En una coedición publicamos un ciclo de conferencias que habían tenido lugar en el Banco de la República sobre el tema cultura y literatura en los cuentos de García Márquez. Y es muy interesante porque los colegas de la Universidad de Magdalena consideraron que como se hablaba de la región, aquí en este caso no es el Magdalena Grande, sino que ellos pensaron en el Caribe todo. Dijeron, acompañamos eso con fotografías. Entonces el Centro Cultural Colombo Alemán apoyó financieramente esa iniciativa. Un pequeño libro, son 6 ensayos. Ahí participamos 3 profesores de la Universidad del Valle, la profesora Carmiña Navia, el profesor Hernán Toro y yo, con las fotografías. Entonces los colegas fueron tomando fotografías ilustrativas y salió un libro bellamente editado. Pero ellos no se quedaron ahí. Entonces después dieron en la flor de pensar, ¿y por qué no hacemos un documental? Hicieron un documental titulado Los Macondo y el Centro Cultural Colombo Alemán de Cali ayudó en la financiación de esa producción. Entonces hoy en día es accesible en internet Los Macondo. Es la primera vez que yo veo un documental donde no hay nada cachaco sobre García Márquez. Es decir, es 100% caribe. No hay nada cachaco, porque es que esos documentales donde una persona con voz cachaca lee a García Márquez, dice uno. Eso que hicieron con Juan Gabriel Vázquez. Bien, el 21 publicó el resultado de un año sabático que yo tuve, que se llama El relato del uno y el otro.
Henao y Arrubla, que son los autores de ese gran manual de la enseñanza de la historia que patrocinó Gómez David, la Academia de Historia, un concurso para celebrar los 100 años de la independencia, y los únicos que presentaron al concurso fueron Henao y Arrubla. Pero Henao y Arrubla eran juez y parte porque eran miembros de la Academia. Entonces ya ahí comenzamos mal. Entonces ese libro de historia para la enseñanza de la juventud es un libro de historia muy comprometido con el pensamiento de nuestras élites que han gobernado y diseñado el proyecto nacional. Bien, las cosas han cambiado. Y allí hay una tendencia sorprendente, y es que hablan de nuestro país y hay una conciencia de la historicidad de nuestro país que tiene como punto cero la llegada de los europeos. Y en esa narrativa de lo que es nuestro pasado, no existe otra edad de los criollos. Y Henao y Arrubla dan en la flor de decir que nosotros somos la Iberia joven. Es decir, que nuestra razón de ser es ser herederos de la tradición hispánica. Maravilloso. Es decir, en nuestra historia el otro no existe. No existe sino lo criollo occidental. Sí, aquí es un libro maravilloso. Y luego viene Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila, que a mi manera de ver es un continuador de esa tendencia a vernos y ver nuestro pasado como algo que prácticamente no tiene significado propio. El único significado que tendríamos y nuestra historicidad es ser herederos de lo europeo. Extraordinario. Entonces hay una gran línea de continuidad. Bien, yo he seleccionado esas dos obras porque las considero grandes monumentos verbales. La historia de Henao y Arrubla es un volumen donde yo aprecié mucho la lengua. Como en Gómez Dávila, se disfruta mucho el español, la lengua de Gómez Dávila. Y son monumentos verbales porque, bueno, Gómez Dávila, con sus 5 tomos de escolios a un texto implícito, es una obra que no es muy conocida en Colombia, pero ha sido muy traducida. Y entonces, en el pensamiento reaccionario internacional, es muy célebre. Es decir, que es un monumento verbal. Bueno, creo que hay muchos colegas investigadores en nuestro país de Gómez Dávila que le han dado un tratamiento, lo han visto como una figura excepcional, un gran erudito. Pues yo no le vi esa excepcionalidad, yo lo veo como un perfecto continuador de esa idea de la historiografía académica. Jorge Orlando Melo lo llama la historia académica, de que nuestro único significado es que somos descendientes de Europa. A mí no me parece muy original. Con todo el pensamiento conservador hispanístico del siglo XIX, de don Miguel Antonio Caro y compañía. Sí, y el desprecio por lo nuestro. Total. El desprecio. En algún momento en un escolio, nosotros, es una cosa impresionante. En algún momento en un escolio dice de arte el barroco latinoamericano, porque es heredero del barroco. Por favor, es un desprecio como si no tuviéramos significación, como si no tuviéramos historia, como si no tuviéramos orígenes, como si no tuviéramos sino ser herederos de la lengua y la religión que viene de Occidente y punto. Además es un lenguaje muy religioso. En Gómez Dávila se ve que hay una constante, la lucha, la guerra contra el diablo, unas obsesiones que son propias de la Edad Media. Pongo en comparación esos dos movimientos verbales con el que yo considero que es el otro gran movimiento verbal, que es la obra de García Márquez, donde veo lo completamente opuesto. La conciencia de quiénes somos. Somos el resultado de la convergencia de diferentes orígenes y el otro está ahí. En la obra de García Márquez, los guajiros están ahí. Y cuando aparece por primera vez en un cuento publicado en el 52, los guajiros, ahí aparece también por primera vez Macondo. Y en los cuentos donde aparece Macondo y no hay los guajiros, ese Macondo no es el Macondo de Cien años de soledad. Es decir, es cuando está ese contrapunteo entre Macondo, donde está la cuestión del uno y el otro, el criollo occidental y los guayú, ahí está verdaderamente el gran universo problemático de lo que somos. Somos un universo de pluriculturalidad. Y no hay discurso religioso en García Márquez. Y no hay el culto del centro, de la ciudad letrada. Hay el afán de descifrar nuestra historia, nuestro origen y de comprender nuestro devenir, burlándose de las claves que propuso la modernidad. García Márquez se burla de las ideas de la modernidad, la idea del progreso y la idea de que hay un centro. No, en García Márquez no hay un centro. Esa figura de Fernanda del Carpio le permite hacer una cosa tan extraordinaria con las clases, la aristocracia bogotana y todo esto que tú estás mencionando. Y una de las cosas extraordinarias en la estética garciamarquiana, no se siente el discurso de la Guerra Fría. Es una literatura escrita en la Guerra Fría, pero no hay el discurso de la Guerra Fría. Hay algo más abarcador, que es lo que hace que el lectorado planetario es sensible a la literatura de García Márquez, porque es que es una ficción que yo pienso deben envidiar mucho los filósofos, porque es que los filósofos no pueden hacer una aprehensión de nuestra época como lo hace García Márquez, porque yo creo que García Márquez es un escritor, sí, pero yo he aprendido a apreciarlo más como un gran pensador de nuestro presente frente a la otredad y de el gran asunto de el resolver los conflictos, ¿no? ¿Cómo se van a resolver los conflictos? En toda esa obra siempre hay una gran dinámica de descubrimiento, de desentrañamiento. A mí me sorprende mucho el final del Amor de los demonios, porque es que es emocionante. Cuando Sirva María de todos los ángeles contraría los designios imperiales
imperiales, según los designios imperiales, ella debe morir en la ceremonia de exorcismo. No tiene otro destino. Esos son los designios imperiales. Sierva María de todos los ángeles es el sujeto colonial y tiene que cumplir los designios imperiales. Pues no, Sierva María de todos los ángeles se revela como alguien que desafía los designios imperiales y se da su propio destino. Decide morir a través del sueño porque sabe que si se come todas las uvas, el contenido onírico es que moriría. Y eso sucede. Abren la celda para continuar el exorcismo y la encuentran muerta. Es decir, se les escapó. Es el primer sujeto colonial que contraría el principio colonial. El principio colonial es que el sujeto colonial es lo que dice el designio imperial. Aquí no, es la fundación de nuestra nación. Excelente. Pero hemos conversado aquí extraordinariamente con el profesor Juan Moreno Blanco de la Escuela de Estudios Literarios. Por supuesto tendremos otros programas. Yo creo que queda pendiente ya hacer un recorrido más en detalle, no solamente sobre Cien años de soledad, sino sobre otras obras que veo que tú tienes un seguimiento extraordinario como investigador, que eres tan detallado y tan preciso, sobre todo con este aporte que es clave, el de la transculturación en la obra de García Márquez. Te agradezco mucho por haber estado aquí en nuestro programa, Juan. Gracias, Darío. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. En 1958, el sello Atlantic Records, pionero del sonido afroatlántico en los años 50, lanzó el álbum Voodoo Drums in Hi-Fi, tambores de vudú en alta fidelidad como rito haitiano. Un registro que más que grabación fue una invocación sonora. No era mambo ni rumba ni calipso, era algo más antiguo, una raíz vibrando. En el centro de este trance estaba el gran Tiroró, tamborero de Haití. Su percusión es invocación más que ritmo, despertaba loas. Encarnaba la raíz ritual del tambor de la que el legendario baterista Art Blakey, seguidor espiritual del tambor ritual y maestro del hard bop, llevó al jazz al pulso corporal del tambor y lo enraizó en el blues, el gospel y los ritmos africanos y caribeños como fuerza espiritual. Reconocía a Tiroró como par en el arte del ritmo y la invocación. Ambos entendían el ritmo como fuerza espiritual y comunal, más cercana a la invocación que al espectáculo. No fue una colaboración directa documentada, no grabaron juntos, pero sí hubo una profunda conexión espiritual y rítmica. Lo que Atlantic llamó hi-fi era en realidad una alta fidelidad espiritual. Las percusiones de Tiroró atraviesan micrófonos, estudios y mercados para recordarnos que el sonido también es territorio. Cada toque se resiste al exotismo y a la traducción que busca la continuidad. Están escuchando la ceremonia registrada en el álbum Voodoo Drums in Hi-Fi en el ritual Acordeón contra Danza.
todos ustedes les deseo un feliz resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao, Shirley Sae Mosquera, nuestra productora, y los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.